Alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. En gloria a Dios. Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como exhortación de alabar a Jehová, de alabar a nuestro Dios con instrumentos de música. Exhortación de alabar a nuestro Dios con instrumentos de música. Como ven, Dios nos demanda de que lo alabemos, de que lo adoremos también. Adorar es como hincarnos, orar ante Dios, pedirle de rodillas, postrarnos ante Dios. Eso es adorar. Alabarle es como cuando estamos parados, levantar nuestras manos y hablarle a Dios, exaltar a Dios, ensalzar a Dios, alabar a Dios con palabras, con nuestras manos y con nuestra boca, alabar a Dios. Y dice la palabra de Dios en Salmo 50, alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Gloria a Dios, santo eres Señor. Vamos a hacer una pequeña oración para entrar en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta mañana, Señor, te alabamos, te adoramos, te damos honra, te damos gloria, Señor, porque solamente tú eres digno, Señor, de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda exaltación, Señor, porque tuya es, Señor, la honra, tuya es, Señor, la alabanza, tuyo es, Señor, el poder, y tuya es, Señor, la gloria. Que la gloria, la honra, el poder y la alabanza sean con ustedes, Señor, por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, me des palabras, Señor, que mis hermanos, Señor, los que nos escuchan, Señor, que entiendan, Señor, la razón de adorarte, Señor, de exaltarte, Señor, porque como dijimos en tu palabra, solamente tú eres digno, Señor, de toda gloria, solamente tú eres digno de toda honra, solamente tú eres digno, Señor, de toda adoración, solamente tú eres digno, Señor, de toda exaltación, Señor, porque tuyas son las cosas, Señor, tuya es la tierra, tuya es la plenitud, Señor. Por ti, Señor, fuimos hechos. Todo lo que hay, Señor, en este mundo fue hecho por ti. Aún, Señor, el Hades, aún el abismo, Señor, fueron hechos por ti, Señor. Aún los ángeles, Señor, y los demonios fueron hechos por ti, Señor. Por ti, Señor, es la tierra y la plenitud. Todo lo que hay, Señor, en todas partes es tuyo, Señor. Y por eso, Señor, te mereces toda adoración, te mereces, Señor, toda exaltación, Señor, porque solamente tú eres digno, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos, Señor, que solamente a ti te exalten, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Viene la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los Salmos capítulo 24 dice la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Gloria a Dios. Como ven, de Jehová es la tierra y toda su plenitud, todo lo que nos rodea, aguas, mar, tierra, profundidad de la tierra, abismo, Hades, infierno, cielos,
nubes, paraíso. Todo es de Dios. Todo lo formó Dios con su sabiduría. Aún la sabiduría proviene de Dios. Y Dios, de las personas que le obedecen, que le temen, Dios se agrada en darle sabiduría a aquellas personas que obedecen a Dios y que tienen temor de Dios. Así como Dios le dio sabiduría al rey Salomón, y aún aparte de la sabiduría, lo llenó de riquezas. Así como Dios les dio sabiduría a los hombres que construyeron el tabernáculo de reunión o el santuario, a Besalet y a Isamat, Dios les dio sabiduría, les dio un espíritu de sabiduría para que tuvieran conocimientos sobre cosas técnicas, sobre construir, sobre arreglar, sobre hacer cosas. Les dio sabiduría, les dio a esos dos hombres y a más hombres, les dio sabiduría para que construyeran el tabernáculo de reunión o el santuario. Así como también Dios le dio sabiduría y conocimientos a Daniel. Esa sabiduría nos las puede dar a nosotros si andamos en su camino, si andamos en obediencia, si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero cuando no buscamos a Dios, cuando nos volvemos arrogantes, cuando nos volvemos altivos, cuando decimos yo y solamente yo y no necesito a nadie, y yo soy poderoso y yo soy grande y yo hice todo esto con mis propias fuerzas, así como el rey Nabucodonosor se llenó de orgullo, se llenó de vanagloria, se llenó de altivez y dijo yo construí la gran Babilonia con mis fuerzas y con mi sabiduría. Entonces Dios allí se molestó y en lugar de darle un espíritu de sabiduría, un espíritu de inteligencia, de obediencia, le dio un espíritu de animal. Y marca la palabra de Dios que al rey Nabucodonosor Dios le dio un corazón de bestia, de animal, por la desobediencia, por no darle créditos a Dios, por no darle gracias a Dios, por no reconocer que Dios era el que le dio todo, que Dios era el del poder. Y ese orgullo y esa altivez le costó 7 años vivir como animal. Cuando le crecieron los pelos de la piel, pelos de la cabeza, de la cara también, le crecieron las uñas como gavilán, como animal, se volvió animal y comió hierbas del campo, y también le caía el rocío de la mañana como animal. El rey Nabucodonosor, que se jactó de su grandeza, fue convertido a animal. ¿Por qué? Porque Dios también da corazón de animal, corazón de bestia, o espíritu de animal o espíritu de bestia, aquel que le desobedece, aquel que se jacta diciendo yo hice esto con mis propias fuerzas y no necesito a nadie. Pero Dios a los humildes, a los contritados de corazón, Dios los bendice, y también Dios les da gracia y les da sabiduría y les da entendimiento para llevar la palabra de Dios, para transmitir la palabra de Dios hacia las demás personas y para traer almas hacia el camino de Dios, hacia el camino de Cristo. Por eso hoy en día debemos darle gloria a Dios, debemos darle honra a Dios, debemos alabar a Dios, aún debemos cantarle a Dios con nuestra voz y con instrumentos musicales. No solamente es adorar a Dios, alabar a Dios cuando estemos en la iglesia, cuando nos están viendo todas las personas, entonces sí levantamos las manos y entonces sí abrimos nuestra boca y le cantamos a Dios. También en nuestra casa debemos cantarle a Dios, debemos adorar a Dios, debemos darle gloria a Dios, debemos alabar a Dios, debemos honrar a Dios en nuestra casa. Cuando vamos caminando,
en nuestro carro, cuando estemos trabajando, en todo lugar, debemos alabar a Dios, debemos darle gloria, honra y alabanzas a nuestro Dios, porque Dios es nuestro creador y por Dios tenemos todo y por Dios somos nosotros, y porque, como dice la palabra de Dios es la tierra y toda su plenitud, de Dios es el oro, de Dios es la plata, de Dios es el dinero, de Dios es la sabiduría, aún la necedad. Las maldiciones vienen de Dios y también las bendiciones vienen de Dios. Las enfermedades vienen de Dios, la salud viene de Dios, la prosperidad viene de Dios, la abundancia viene de Dios, la pobreza viene de Dios, la ruina viene de Dios. Todo viene de Dios, aún la muerte viene de Dios, aún la vida por medio de nuestro Señor Jesucristo viene de Dios, y es vida en abundancia, y es vida eterna para aquellos que creen en Cristo Jesús. Y como ven, de Dios vienen todas las cosas y toda la plenitud. Por eso debemos ser agradecidos con Dios, debemos darle gloria, debemos darle honra, debemos adorarlo, debemos cantarle con nuestra boca, y también, si podemos, tocar instrumentos musicales en señal de agradecimiento, en señal de alabanza. No solamente cuando nos estén viendo las personas adentro de la iglesia o en un templo. Debemos adorar a Dios en todas partes, en nuestra casa, en nuestro cuarto, en la calle, en el camino, en nuestro carro. Debemos adorarlo, debemos alabarlo, debemos darle gracias por todo lo que nos da y porque nosotros somos por Dios. Y estamos aquí en esta vida por Dios. Y Dios nos llamó a su camino. Por eso debemos darle gracias a Dios, debemos alabarlo y debemos adorarlo. En Hebreos 13:15 nos dice la palabra de Dios: porque asimismo ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanzas, es decir, frutos que confiesen su nombre. Como ven, la palabra de Dios nos exhorta a que alabemos a Dios, que demos frutos de labios. Hay muchas personas que están secas, raquíticas, esqueléticas, que no alaban a Dios, que nunca pronuncian a Dios, porque les da vergüenza decir Dios, o porque les da vergüenza decir aleluya, o porque les da vergüenza decir gloria a Dios, o porque les da vergüenza decir santo eres Señor. Pero Dios se agrada de las personas que lo alaban, de las personas agradecidas que dan frutos pronunciando el nombre de nuestro Dios, alabando a nuestro Dios. Y Dios se agrada de que lo alabemos, y Dios nos exhorta a que lo alabemos, a que lo busquemos con nuestros labios y confiésemos su nombre con nuestros labios. Lamentablemente hoy en día hay muchas personas que les da vergüenza hablar de Dios, y también les da vergüenza hablar de la palabra de Dios, y también les da vergüenza decir o decirle a otra persona que son cristianos y hablarles de Dios. Les da vergüenza pronunciar a Dios y a Cristo, y menos dan frutos de labios diciendo gloria a Dios, aleluya, santo eres Señor, porque no han tenido ese hábito de agradar a Dios con su boca, con sus palabras. Y solamente es hacer este hábito nuestro con nuestra boca, alabar a Dios, darle gloria, darle honra y alabar a Dios con nuestra boca, hacerlo hábito para imponernos y para que no nos dé vergüenza. Porque hoy en día vemos en las iglesias, y como dije anteriormente, muchas personas secas, muchas personas que no buscan a Dios ni temen a Dios, solamente van y se sientan en la iglesia y nunca dicen un santo eres Señor. ¿Por qué? Porque les da vergüenza que las demás personas los escuchen, porque no están habituados
a alabar a Dios, a dar frutos de labios, porque no están habituados a alabar a Dios con su boca, a dar frutos de labios con su boca, a confesar a nuestro Dios con su boca. Y cuando damos frutos con nuestros labios, si andamos en obediencia, si buscamos a Dios con temor, entonces también Dios nos bendice, así como bendijo al rey Salomón, así como bendijo a Daniel, así como bendijo a estos hombres que construyeron el tabernáculo de reunión, el santuario. A Bezalel y a Isamat los bendijo y les dio un espíritu de sabiduría para que construyeran su obra, el tabernáculo. Y así, de esta misma forma, nosotros también seremos bendecidos si buscamos a Dios con temor, si buscamos a Dios con amor, si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces también Dios nos bendice y nos da un espíritu de sabiduría, un espíritu de obediencia, un espíritu de temor hacia Dios. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Gloria a Dios. Como ven, la palabra de Dios no se equivoca. De Dios viene la sabiduría y de Dios viene todo. Así como viene sabiduría de Dios, también puede venir necedad, puede venir altivez, puede venir arrogancia. De Dios proviene todo. Como dijimos, la sabiduría, la inteligencia, las bendiciones, la prosperidad, la vida, las riquezas, aún las cosas materiales. De Dios es la tierra, de Dios son los abismos, el Hades, el Seol, el cielo, el reino de los cielos, aún el mismo infierno es de Dios, y aún los ángeles son creación de Dios. El diablo y sus demonios son creación de Dios. Todo lo que hay, todo lo que nos rodea son creación de Dios, y de Dios viene todo: la larga vida, la corta vida, la salud, las enfermedades, las bendiciones, las maldiciones, la riqueza, la pobreza. Todo viene de Dios, y nosotros, todo lo que somos por Dios. No somos por nuestra grandeza, no somos por nuestra sabiduría, no somos por nuestra fuerza. Somos porque todo lo que tenemos Dios nos lo dio, y porque todo lo que tenemos es de Dios. Nada de lo que tenemos es de nosotros, y todo lo que hay aquí en esta tierra es de Dios, y Dios nos los presta a nosotros, y a muchos les presta mucho y a otros les presta poquito, porque Dios sabe y conoce nuestros corazones, y conoce cómo es el hombre, que si al hombre le da mucho, ese hombre se va a perder y finalmente va a dejar de creer en Dios, va a dejar de hacer la voluntad de Dios, hasta que le llegue a ese hombre la altivez, le entre a ese hombre la arrogancia, y se vuelva como el rey Nabucodonosor, que diga: todo esto lo tengo por mi grandeza. Yo soy el gran rey Nabucodonosor. Yo construí esa ciudad, la gran Babilonia, por mi grandeza, con mi poder y con mis fuerzas. A muchos Dios no les da mucho. ¿Por qué? Porque se pierden con lo que Dios les va a dar, porque no son administradores de las cosas con las que nos bendice Dios. Y por eso muchos viven en la pobreza, muchos viven deseando. ¿Por qué? Porque no hay obediencia, porque no hay temor de Dios, y porque no sirven a Dios, ni buscan a Dios, ni le piden a Dios. Pero si le pedimos a Dios sabiduría, Dios nos da la sabiduría. Y primero que las cosas materiales, como el dinero, como los viajes, como los placeres, como larga vida,
como la muerte de nuestro enemigo. Si le pedimos a Dios sabiduría, entonces Dios nos da sabiduría. Y si le pedimos a Dios sabiduría para llevar la palabra de Dios, entonces Dios nos da sabiduría para llevar la palabra de Dios. Pero tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que pagar el precio, llevar la cruz de Cristo y cargar la cruz de Cristo, ir en pos de Cristo, seguir a Cristo, dejar todo por seguir a Cristo, dejar el mundo, dejar los placeres, dejar la vieja vida, ser nueva criatura, nacer de nuevo y seguir a Cristo. Entonces, cuando dejamos todo y servimos a Cristo y le pedimos sabiduría a Dios, Dios nos da sabiduría. Esa sabiduría que le dio al rey Salomón, esa sabiduría que les dio a los hombres que construyeron su tabernáculo, su santuario, esa sabiduría que le dio a Daniel, ese Espíritu Santo que les dio, esa sabiduría que les dio Dios a los apóstoles con su Espíritu Santo para llevar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús con denuedo, con poder. Ese Espíritu Santo es para todos por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios recibe el Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que deja la vieja vida y nace de nuevo recibe el Espíritu Santo de Dios. Y es por medio de nuestra fe. No es por obras, no es por seguir la ley, es por nuestra fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios, te alabamos Señor por tus promesas que tienes para nosotros. Santo eres Señor, grande eres Señor. Te alabo Señor, te bendigo, te adoro Señor en el nombre de Jesús. Que la gloria, la honra y el poder sean para usted Señor por los siglos de los siglos. Gracias Señor, santo eres Señor. Aquí en este versículo, capítulo, vamos a ver que también Dios, de las personas que lo desobedecen, de las personas que desagradan a Dios, que no le dan gloria a Dios, no le dan honra a Dios, no le dan las gracias a Dios, de las personas que se enorgullecen de sí mismos diciendo yo hice, yo soy grande, y se llenan de arrogancia, se llenan de altivez. Dios no se agrada de esas personas, y en lugar de bendecirlos, de ayudarlos, los maldice y les puede dar un espíritu del diablo, les puede dar un espíritu de animal, de fiera salvaje. Vamos a ver aquí este versículo para comprobar que sí es cierto. En Daniel capítulo 4 versículo 13, y dice el título: Dios también da locura y castigo. En el versículo 13 dice: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descender del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Gloria a Dios. Repetimos el versículo 16. Su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia. Como ven, Dios también nos cambia nuestros corazones. En lugar de darnos un Espíritu Santo de sabiduría, de obediencia, de temor hacia Dios, nos puede dar un espíritu del diablo, o nos puede dar en nuestro corazón el ser hecho como una bestia salvaje, como un animal, por la desobediencia, por no darle gracias a Dios,
por no darle créditos a Dios, por no alabar a Dios, por no exaltar a Dios, por no ensalzar a Dios, por nuestro ego, por nuestra altivez, por nuestra arrogancia, por no reconocer a nuestro Dios. Entonces Dios pone en nuestro corazón un espíritu de bestia salvaje, un espíritu de animal. Seguimos leyendo. Versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Por eso debemos darle gloria y honra a Dios. Por eso debemos alabar a Dios. Por eso debemos exaltar a Dios. Por eso debemos dar fruto de labios, que nuestros labios produzcan frutos, que nuestros labios alaben a Dios, que digan un aleluya, que digan un gloria a Dios, que digan un santo eres, Señor, que digan alabanzas a nuestro Dios, dar frutos de labios, reconocer que Dios es nuestro creador, darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestros hijos, y aún darle gracias a Dios por las enfermedades, por las aflicciones, por las pruebas, porque todo cristiano va a tener pruebas, va a tener aflicciones. No fuimos llamados para no tener pruebas ni tener persecuciones. Al contrario, fuimos llamados para tener pruebas, para ser señalados, para ser vituperados, para ser apedreados, para ser encarcelados y para muchos ser muertos por llevar la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios muchos no la quieren recibir. Muchos quieren andar en libertad para hacer lo que quieren, para andar en el mundo, para andar en la mentira, para andar en el hurto, para andar en el odio, para andar en la mentira, para andar en la idolatría, para ser libres de hacer lo que quieran, para andar en la pornografía, para andar en el adulterio, para andar en el lesbianismo, para andar en la homosexualidad, para ser libres, para andar en el pecado, para andar en la impiedad, para andar en la desobediencia. Por eso muchos no aceptan la palabra de Dios, porque están contra Dios, porque prefieren el camino fácil, el camino de la puerta ancha, por donde todos pasan por esa puerta, porque esa puerta es ancha, porque por esa puerta pasan los que andan en el adulterio, los que andan matando, los que andan robando, los que desobedecen la palabra de Dios. Es ancha esa puerta y por esa puerta caben todos, pero la puerta de Dios, la puerta que lleva hacia el reino de los cielos, es estrecha y por esa puerta caminan muy pocos, porque muy pocos son los que obedecen la palabra de Dios, muy pocos son los que pagan el precio por obedecer a Dios y por llevar la palabra de Dios. Por eso debemos buscar a Dios con santidad, debemos buscar a Dios con obediencia para ser bendecidos por Dios, y entonces para que nos dé Dios la sabiduría que le dio al rey Salomón
y a los demás hombres, a los hombres que construyeron el tabernáculo de reunión. Esa sabiduría que le dio a Daniel, esa sabiduría que Dios les dio a los apóstoles, al apóstol Pablo, a Pedro y a los demás apóstoles, esa sabiduría, ese Espíritu Santo es para nosotros, para todo aquel que cree en Cristo Jesús, por todo aquel que deja la vieja vida, para todo aquel que carga la cruz de Cristo y va en pos de Cristo, para todo aquel que renuncia a todo lo que posee. Entonces, por nuestra fe en Cristo Jesús recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es por hacer obras, y no es por hacer ninguna parte de la ley, ni por dar diezmos, ni por dar ofrendas, por ninguna parte de la ley, porque la ley quedó anulada por Cristo Jesús. Y cuando nuestra fe está en Cristo Jesús, entonces nosotros somos salvos, y por medio de Cristo Jesús tenemos la vida eterna. Cristo Jesús murió por nosotros, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se muera. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En 1 Juan 5:12: al que tiene al Hijo tiene la vida, al que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Como ven, Cristo Jesús es el único camino hacia el cielo, es el único camino hacia la salvación. No hay otro camino fuera de Cristo para que seamos salvos. Cristo Jesús es el único camino para la salvación. Todo aquel que cree en Cristo nace de nuevo. Sus pecados anteriores son perdonados por Cristo Jesús y tendrá la vida eterna. Aunque esos pecados hayan sido muchos, hayan sido como un monte, como la grana, cuando aceptamos a Cristo Jesús, entonces esos pecados son borrados y empieza una nueva vida. Nacemos de nuevo, y la vida anterior para Dios ya no cuenta, sino que cuenta lo presente. En Cristo Jesús tenemos vida nueva, nacimos de nuevo y nuestros pecados son perdonados. Te invito a que creas en Cristo, a que aceptes a Cristo, para que seas salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.